Ahora ya entramos a lo que les habíamos comentado, no convencionales. Por ejemplo, grasas y o aceites muy viscosos. Este es un caso muy interesante. Esto se llevó en México, si mal no recuerdo México. Entonces se aplicó esta tecnología con el propósito de filtrar la grasa. Fue una grasa que se encontraba dispuesta, lista para ser removida, o sea, por desecho. Entonces, para aprovechar la grasa, porque como nos pasa, a veces la logística nos causa una mala jugada, entonces proyectamos mal nuestros stock de entrada con salida y nos quedamos sin stock, vamos al almacén, no hay el aceite, no hay la grasa, ¿qué hacemos? Pero esa grasa está disponible, tiene tiempo, ha sido abierto, pero hoy se encuentra, ya, hay que usarla, emergencia. Entonces, ¿qué pasó? Se instaló este sistema de filtrado y se logró remover, ser un igualito, ¿no? Se bombeó la grasa como si fuera, como si estuviera, como al momento de dosificarla y pudimos obtener un resultado muy interesante. Lo que se ve acá son las partículas que se encontró la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Hay un principio que dentro de la parte química del hidrocarburo, es decir, carbono y oxígeno, no, perdón, carbono e hidrógeno, disculpen, donde la grasa tiende a ser, captura la contaminación, o sea, polar, no polar, se genera este enlace. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto, es una mezcla, las mezclas les encanta a los lubricantes, tiende a hacer como si fuera su oxígeno, ¿no? Se adhiere con mucha facilidad, removerlas es muy complicado. Entonces, esta opción ayudó. Por ejemplo, el índice PQ pasar de 17.000 a menos de 800. Entonces, igual con el hierro. Entonces, lo que nos ayuda esto es a tener opciones para aplicaciones. Me ha tocado escuchar colegas que hablan sobre la contaminación en la grasa. Entonces, siempre hay contaminación. Si yo voy a transversar de un fluido a otro, va a contaminar. Por lo tanto, debe ser filtrado. Pero aquí no aplica el tema del filtro convencional de cartucho. No aplica. Entonces, aquí es donde es necesario trabajar más en este punto. Ahora, refrigerantes. La pregunta cae por su propio peso. ¿Debe ser el refrigerante filtrado? Esa es la primera pregunta. Ya sea con un cartucho convencional de profundidad o de fibra de vidrio o magnético, pero la respuesta es sí, debe ser filtrado. Entonces, la razón, muchas veces he escuchado a colegas que dicen, veo que el cobre se ha disparado, ya me está fallando el radiador. ¿Por qué? Si tengo una lija como fluido, ¿cómo voy a esperar que mi sistema me aguante? Y más aún en esas condiciones, en las condiciones donde trabajan nuestros equipos. Entonces, es importante incluir, no solamente para los aceites, sino también para el refrigerante. También debe ser filtrado. También si no lo incluyo, hay que incluirlo. Ya tenemos, nuestra industria debe ser la más, detrás de Chile, inclusive al mismo nivel de Chile, incluso más, capaces de poder tomar decisiones al nivel de decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en esto para lograr que nuestros radiadores nos duren más. Escucho mucho el tema de radiadores, de encalichamiento. Las partículas ferrosas genera un lecho. Hacen como si fuese, los que me entienden de química, o también les explico rápido, los lechos son la cama de la reacción química. Entonces, al momento de generar este espacio, reacciona y genera la incrustación. Entonces, ahí es donde viene una de las principales fuentes. Les comento esto porque es importante que lo sepan. Agua. ¿También puedo aplicar filtración magnética en agua? Sí, conforme. Hay muchas aplicaciones donde, por ejemplo, las perforadoras, las de perforación diamantina, usan fluido de lubricación de agua de mina. Entonces, muchas veces el agua de mina se mezcla con el lubricante. Entonces, y es en ese punto donde se vuelve crítico tratar el agua, porque si ese lubricante se cruza con mi sistema de lubricación, pues evidentemente lo que voy a tener como resultado es que las perforadoras van a fallar constantemente y siempre tienden a fallar. Entonces, esta es una forma. Lo que tenemos acá es un sistema 100% inoxidable. Sí, tiende a ser más costoso, sí, definitivamente. A diferencia de los aceites que no corroen, el agua sí corroe y más aún el agua de mina, que es ácida. Entonces, eso sin lugar a dudas es súper agresivo. Entonces, lo que podemos encontrar aquí, esta es una aplicación para agua, es para agua de río, ni siquiera es agua ácida de mina,
pero evidentemente, aquí tengo dos efectos. Este es el elemento pre, como podemos hablar, es como si fuera un scrubber, este es un scrubber magnético, y tengo mis cartuchos. Si lo quiero ver en perspectiva, este puede ser mi prefiltro y este es mi filtro corazón, mis filtros principales. Esta es una geometría que también se tiene para cuando quieres trabajarse de esta manera. Caudal, 300 galones por minuto. Entonces es un volumen bastante importante de recirculación. Entonces aquí donde se trabajaba para, esto es una refrigeración de una turbina, si mal no recuerdo, entonces, y se utilizaba para filtrar el agua. Diésel. El diésel definitivamente sí, sí todos conocemos. El diésel nos ayuda en general al movimiento de nuestras máquinas, para hablar muy general. Sin embargo, también al momento de que el diésel, así como los aceites, pasan desde la refinería, desde el punto de venta a la refinería, a la cisterna, de la cisterna al punto de entrega en la mina o en el grifo de mina, es recepcionado, hay puntos de contaminación. Dense una vuelta por el grifo de mina, miren el tanque en la parte superior y van a ver un gorrazo chino o un cono de ganso. Por ahí ingresa la humedad, por ahí ingresa la contaminación. Hoy algunas minas, las más grandes, ya ponen sistemas de coalescentes, muy parecidos a los coalescentes que se utilizan para filtrar el aceite para las cajas reductoras. Pero aún así, en la mayoría no lo tiene. Entonces ya genera impacto, problemas. Más aún, voy a preguntar, ¿cuándo ha sido mi último mantenimiento de ese tanque? Así como los tanques Caterpillar recomiendan una vez al año la limpieza del tanque de combustible, lo mismo ocurre para los tanques de grifo de mina. Pasa lo mismo. Entonces necesita, porque acumula mucha contaminación. Como ingenieros de confiabilidad, como ingenieros de ingeniería y mantenimiento, es nuestra responsabilidad velar que el combustible llegue en las mejores condiciones, porque logística tiene otras funciones, trabaja de otra manera. A nosotros nos interesa que el combustible llegue limpio, y limpio desde origen, porque si no llega de origen limpio, las consecuencias las pagamos nosotros, porque nuestros filtros se saturan mucho más rápido. Total, a mí me cuesta más. Quisiéramos pensar de diferente manera, estamos en plena, a rumbo a la ISO 55000, el tema de gestión de activos integrales. Sin embargo, a la fecha, todavía hay muchas cosas que nos faltan aún por complementar. Esta es una de ellas. Igual, este es el filtro Scrubber y este es el filtro tipo cartucho de alta capacidad, estamos hablando igual de 400 galones por minuto de diésel, entonces esta es una aplicación de la misma forma. Ahora, si quiero ir a capacidades mayores, estas por ejemplo las imágenes que se pueden ver del filtro magnético, la malla, esta es la malla que está dentro de los cartuchos verdes, la malla de acero inoxidable, es una malla lavable, todo es lavable del filtro, en este caso no necesito cartucho. Ahora entro al gas licuado de petróleo. La pregunta del millón, ¿el GLP se puede filtrar, sí o no? Esa es la primera consulta. ¿Puedo filtrar el GLP? O mejor, antes de decir si puedo, ¿necesito filtrar el GLP? O sea, los que tenemos nuestro auto GLP, los que trabajamos con GLP en la industria de GLP, ¿necesito filtrar el GLP? ¿Sí o sí? Pues sí necesito filtrar el GLP. Esta es la evidencia de lo que estoy diciendo. Refinería. Esta es una refinería en Brasil. Un ejemplo que también se puede acá. Además, ya estamos por implementar en unas graneleras, vamos a instalar filtración magnética para sistemas de GLP. Ya está el acuerdo firmado. Entonces, estos sistemas, lo mismo que encontramos en el combustible diésel, lo vamos a encontrar. No nos hagamos ciencia. Es hierro y sílice principalmente. No hay más que encontrar aquí, no hay más que investigar, esto es lo que encontramos. Entonces, para filtrar GLP, definitivamente los cartuchos convencionales no aplican aquí, entonces necesito una herramienta para poder filtrar. Ahora que se está haciendo cambios de matrices energéticas, es necesario considerar filtrarlo, porque ya ingresan a grupos electrógenos, ya ingresan a camiones mineros, lo mismo, la misma cosa pasa con el GNL, ahora lo voy a mostrar. Esta es una aplicación del otro lado, de Estados Unidos. Similar, una prueba, se hizo una prueba de 14 días, 5 galones por hora, y se colectó 18 gramos de contaminación en una línea de media pulgada. Entonces, realmente el hecho de que hay un principio en ingeniería que dice todo lo que no se mide no se puede controlar. Sin embargo, el hecho de que no lo vea no significa de que no necesite
cambio, no necesita mantenimiento. Si no, las empresas que hacen mantenimiento de tanques no estuvieran todo el tiempo haciendo mantenimiento. Realmente de ahí parte todo. Entonces, y lamentablemente, lo digo así porque eso es, aún todavía es un reto que aún no tenemos que lograr, es que esto se implemente y se generalice. Entonces, hacia eso estamos dirigiéndonos y estamos teniendo eco de forma muy positiva. Ahora vamos a los grandes. Este es el despacho. Etano propano puede ser GNL, igualito, es la misma historia. El GNL es el gas natural licuado, este etano propano es esto, ellos lo conocen como en Estados Unidos como GLP. Entonces, este es un tema ya básicamente de capacidad de despacho. Así como en minería la disponibilidad de un camión es necesario, en este caso la disponibilidad, en este caso el tiempo que a mí me toma trasvasar el volumen de hidrocarburo hacia el terminal es crítico. Cuando, por ejemplo, han escuchado que el GLP escasea el GLP por un tema de que la marea se ha subido, hay problemas para poder arribar, hay mal clima. Pues estas situaciones definitivamente afectan. Y no solo nos afectan, ¿por qué nos afectan? Porque nos cobran recargos, nos cobran paradas del equipo, por mala dificultad en el bombeo. Y encima cuando llega el buque, estos buques de gran tamaño, entonces quieren descargar lo más rápido posible y hoy caramba la bomba no da, porque mis instalaciones son antiguas, no dan. Entonces, y encima tengo filtros que prácticamente son huecos. Entonces todo pasa prácticamente virgen. Ya se pueden imaginar la carga de masa que debe tener, ¿no? ¿Quieren verlo? Ahí está. Entonces, este es el antes y este es el después. Prácticamente lo probaron 12 horas, solo 12 horas, y miren lo que encontraron en el equipo. Entonces, si vamos a cuantificar este sistema, evidentemente es un sistema a gran escala, pero no quiere decir que no se pueda llevar a la infraestructura hoy existente en el sector hidrocarburos. Vamos hablando de la comercialización, los que reciben el combustible y luego lo envían a las minas, lo envían a los grifos. Entonces, este es el punto en el cual realmente es importante considerar. O sea, si puedo yo bajar o reducir mis tiempos de entrega manteniendo una mínima condición de limpieza básica, es decir, yo tengo mis filtros, pongo como un prefiltrado, remuevo ahí, cargo la masa ahí y bajo mi costo de filtración. Una empresa de gas, de transporte de gas, la única en el país, ya saben a cuál me refiero, gasta creo que más de $150,000 mensuales en filtración. Entonces ya se pueden hacer una idea de lo que nos cuesta la contaminación, porque nos cuesta todo, porque al final de cuentas es cargado en el costo del galón en puerta. Entonces ya a eso es donde estamos queriendo ir, queremos dar soluciones para bajar esos costos y realmente seamos una alternativa que permita a la industria bajar sus costos. Ahora, este es un caso interesante, este es gas natural. Esto es gas natural. ¿Por qué lo digo interesante? Porque acá se muestran dos cosas que realmente mucho se habla en teoría, pero poco se ve en la práctica o poco se ve en el campo, on field. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos que por ejemplo, es un sistema instalado por ejemplo, en el Metropolitano. Entonces, tengo el gas natural en Metropolitano, ahí está Gasel con sus sistemas despachando su gas natural. Entonces, yo pongo un filtro de este tipo ahí en ese punto, que está desde Camisea hasta Comas, está bastantes miles de kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que encuentra? Entonces, estas aplicaciones en Italia. Entonces, después de haber filtrado más o menos unos 310,000 metros cúbicos de gas natural, lo que encuentra este sistema, lo que pueden ver acá, es realmente impresionante. Esta burbuja no es otra cosa que una esfera, es una esfera de sílice de formación. Entonces, lo que se ve aquí, esos puntos negros que ustedes pueden visualizar, no es otra cosa que el hierro incrustado en el sílice, lo que les mencionaba. La diferencia del sílice de superficie con el sílice que se encuentra en subsuelo es su compactación. Lo demás es exactamente igual. Entonces, ahí donde viene este punto. Entonces, si yo, después de kilómetros, logro capturar las partículas, pues evidentemente es muy probable que pueda remover las partículas no ferrosas. Por lo tanto, tengo una aplicación donde necesito instalar un filtro, ya sea en un sistema, por ejemplo, de un aceite nuevo, entonces es importante
poner el filtro magnético y un filtro, el que pueda hacer, o solamente magnético. Me pasó con un cliente, con uno que ahora no necesita cartuchos, simplemente usa el filtro magnético y se acabó, no necesita más. Entonces, estas son situaciones que a nosotros nos ayudan a trabajar de una manera, de una mejor manera y con formas de poder ayudar a la industria. Los filtros ayudan un montón, es más, son una gran ayuda, son un gran aliado, pero si nos cuestan, si nos restringen flujo, nos paran producción, nos limitan nuestro despacho, entonces hay que ver otras alternativas y es ahí donde tenemos que abrir el espectro, porque no, la norma no está escrita en piedra, o sea, es una guía, es una referencia, pero no nos dice todo. Entonces, hoy en día, como yo le pregunto a los trainees que estamos desarrollando en nuestro semillero, los que van a hacer ingeniería de desarrollo en la compañía, agarran y nos dicen, muchachos, yo les pregunto, ¿no? Si estamos, ¿cuál es la perspectiva? Pues la perspectiva es que hay que mejorar, hay que hacer cosas nuevas, y esta es una de las cosas que estamos buscando implementar hoy en día.